Bueno, buenas tardes. Comenzamos la última sesión de esta tarde, aplicaciones temáticas. Comenzamos con Luis Santos, publicación en Internet de la documentación gráfica histórica de la Dirección General de Catastro. Cuando quieras. Hola, buenas tardes. Soy Luis Santos, jefe de servicio en la Dirección General de Catastro, en la unidad de cartografía. Y bueno, pues os venía a exponer un poco una línea de trabajo que tenemos en la Dirección General. Nos está llevando mucho esfuerzo, estamos poniendo mucha ilusión y lo que vamos a tratar son tres temas fundamentales. Todo relacionado con nuestra documentación gráfica histórica, y el proyecto en el que estamos trabajando es sacarlo a la luz, ponerlo en Internet para que sea consultable por todos los interesados. Las tres partes fundamentales que vamos a tratar son el mosaico de ortofotos catastrales históricas, que os comento ahora en qué consiste, lo que hemos dado en llamar un vuelo inédito y, en tercer y último lugar, nuestra cartografía histórica, con la que hemos mejorado una encuesta ya existente y que también queremos ponerla abierta en Internet. Bien, si empezamos hablando del mosaico de ortofotos catastrales históricas, os cuento primero en qué consiste este producto. El catastro de rústica se elaboró de diversas formas, toda la cartografía rústica catastral, a lo largo de la historia por el Instituto Geográfico y Catastral, fundamentalmente, y cuando se crea el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, se aborda la posibilidad de unificar toda esa cartografía histórica rústica y de los diversos orígenes que tenía, volcar toda esa información lineal en un documento métricamente perfecto, o bastante perfecto, bastante bueno, y se realiza el proyecto de ortofotos catastrales a unos 5.000 de todo el territorio, excepto País Vasco y Navarra, ¿vale? Estas ortofotos tenían el formato que veis aquí. Este proyecto se llevó a cabo entre 1988 y 1999 aproximadamente, y todo el territorio está cubierto por unas 65.000 ortofotos. Son 5.000, el píxel más o menos es de medio metro, y el objetivo pues era ese, o bien volcar toda la información rústica catastral en esas ortofotos, dándole una escala precisa y perfecta, y también, por otro lado, salir al campo con esas ortofotos, los técnicos de catastro de las gerencias, y mediante retintado encima, con visitas al campo, con conocedores de la zona, obtener un catastro que fuera el definitivo, que es el que tenemos ahora. El catastro que se volcaba de una u otra forma en esos documentos, en esas ortofotos, se digitalizaba en tablero y es fundamentalmente el catastro de rústica que tenemos ahora en la Dirección General de Catastro. Bien, la unidad de trabajo era la hoja del 50.000. En cada hoja del 50.000 había 66 ortofotos, ¿de acuerdo? Se dividía en 6 filas y 11 columnas y así se obtenía. Este proyecto tenía un doble objeto. Esas ortofotos estaban almacenadas por triplicado en unos inmensos almacenes en nuestros servicios centrales de Castellana 272 en Madrid. La idea era escanear todo eso con el doble objetivo de liberar ese espacio de los almacenes, casi 700 metros cuadrados en plena Castellana, y además tenerlo en formato digital para preservarlo y poderlo poner en Internet, evidentemente, claro. Bien, de cada ortofoto existían 3 ejemplares en papel, diapositiva y negativo, ¿de acuerdo? De hecho, existen todavía. Se escaneó, una empresa externa las escaneó. Escaneó el 80% de los casos, era papel lo que se escaneó, 5% negativo y el 15% diapositivas. La resolución de escaneo fueron 150 puntos por pulgada, por lo tanto se discriminaban los objetos de 1,5 metros aproximadamente. ¿Qué nos da esto? Nos da que toda la información geográfica de detalle con esa resolución de esos años es, digamos, la información más completa que existe de todo el territorio, exceptuando País Vasco y Navarra, ¿no? Por lo tanto, consideramos que es un patrimonio importante, muy importante. Esas ortofotos se georreferenciaron mediante un proceso de detección automática de borde, asignación de coordenadas, cálculo de transformación con residuos, y está todo ya escaneado y georreferenciado. La distribución por hoja del 50.000, la que vemos aquí, 66 ortofotos por hoja. En toda la cornisa norte, incluso Galicia, cambia un poco el formato y son cuadradas de 2 kilómetros por 2 kilómetros.
En el resto son 3,5 kilómetros por 2 y algo, porque son divisiones de la hoja del 50.000. Toda esta información la tenemos almacenada, se recortaron esas ortofotos para quedarnos solo con la información fotográfica importante y toda la información marginal la tenemos detallada para obtener de ahí los metadatos, fundamentalmente la fecha de vuelo aproximada de cada ortofoto. Muy importante, claro. ¿Cuál es la idea? La idea es hacer un mosaico y publicarlo de todas esas ortofotos cubriendo todo el territorio. De este periodo que hemos hablado antes, del 88 al 2000 a 1999, no existen coberturas nacionales globales. Algo se pisa por delante, algo por detrás, pero de ese periodo esto es global y con estas resoluciones, y es ortofoto. Entonces, tenemos ya, digamos, las teselas, tenemos ya las ortos recortadas y lo que estamos haciendo ahora en este proyecto es mosaicar todo esto. He puesto esta imagen del uso 30 porque quedan huecos. Digamos, enseñamos nuestras vergüenzas por algunas causas o por otras, porque algunos municipios no se contrataron, porque otras ortofotos por causas ajenas se han perdido, quedan algunos huecos. Se va a completar y yo creo que entre el 85 y el 90% estará cubierto. Quedarán algunos pequeños huecos. Bien, utilizando FM se va a poner en breve disponible en la sede electrónica del catastro mediante un servicio de WMS y los metadatos de fecha estará incluido. Evidentemente la fecha no es muy precisa porque la ortofoto está cubierta de muchos fotogramas, pero las fechas son similares y es un dato bastante importante. Estas ortofotos se han estado vendiendo durante muchísimos años, han tenido mucho tirón. Los ciudadanos las utilizaban para demostraciones judiciales de temas de fecha, de construcciones, de límites, etcétera, etcétera. Y aún hoy se siguen pidiendo bastante de ellas, ¿no? Bueno, este es un ejemplo de Extremadura de nuestros anfitriones, de lo que hemos conseguido hasta ahora. Como veis, está casi todo completo. Queda en el suroeste una pequeña porción en la que estamos trabajando y algunos huecos, porque fueron municipios que no se contrataron. Muy bien, vale, esta es una primera parte. Vamos a la segunda parte de la exposición, que sería el vuelo inédito. El vuelo inédito ya lo comentaron mis compañeros Pablo, fundamentalmente en Lisboa. Ahora hemos avanzado en él y consideramos que tiene un gran interés. Cubre el periodo del año 65 al 76. En ese periodo casi no hay otras cosas. Ahora profundizo un poco en ese asunto. Está digitalizado e inventariado solamente un 15%. ¿Por qué? Pues porque tenemos otras muchas tareas y somos muy pocos. Y esto es una labor de zapa y pico especialmente dura, especialmente difícil. Bien. Los vuelos históricos, un pequeño estudio, somero, unos apuntes de nuestros vuelos, pues lo he querido poner aquí. Lo poco que había antes de Ruiz de Alda, etcétera, las 3 series del vuelo americano. El serie C llega hasta el 68. El interministerial empieza en el 78, más o menos, años arriba, años abajo. Entonces, más o menos entre el 66 y el 78-80 no hay casi nada. Esto cubre lo que hemos encontrado buceando en este vuelo, lo más antiguo del 64-65 y lo más moderno del 75. Bien, este vuelo no cubre todo el territorio, no es un continuo. Este vuelo lo encargó el organismo que realiza el vuelo. Según he podido ver ahí, fijaros, Ministerio de Hacienda, Dirección General de la Propiedad, no lo veo, Dirección General de Propiedades y Contribución Territorial, Catastro de la Riqueza Rústica. En algunos casos también se ha encontrado un inventario en papel, analógico. En algunos casos se cubría el municipio entero y en otros casos solo los núcleos urbanos de los municipios. En muchos casos, en el caso de la cobertura completa de los municipios, hay estereoscopía y recubrimiento estereoscópico, pero en otros muchos casos solo está el fotograma métrico, eso sí, del núcleo urbano correspondiente, sin cobertura estereoscópica. Bueno, ¿qué características tiene? Pues son fotogramas 23×23 clásicos, escala 1:15.000 en el 99% de los casos. Se utilizaron como base gráfica de los trabajos catastrales para la contribución rústica y urbana y en la mayor parte de los casos no hay proyectos de vuelo.
con lo cual dificulta más la cosa, porque no sabes exactamente dónde estás. Estás un poco flotando en el espacio, ¿no? Bueno, bien, este es el inventario que encontramos en papel de todo el proyecto. Aparecen todas las provincias y municipios y se indica con un círculo si está volado todo el municipio o con un guión si solo está volado el casco urbano. Tampoco nos dice cuántos fotogramas existen. O sea, esto es un poco una labor detectivesca, ¿no? Como podéis ver. Bien, ¿cuál es el problema que tenemos? Pues que eso no lo encontramos en estanterías como estas que veis aquí. Metros y metros y metros lineales de estantería. Esas estanterías son muy difíciles de abordar. El Colegio de Ingenieros Técnicos en Topografía colaboró un poco. Una empresa también hizo un contrato menor sobre este tema, pero es una pequeñísima parte de la inmensidad que hay. La labor que hemos hecho estos últimos meses, aprovechando que han venido compañeros a trabajar con nosotros, ha sido empezar a desbrozar aquello, ponernos mascarillas y guantes y empezar a colocar, por lo menos por provincias, todos los vuelos, porque estaban absolutamente descolocados. Entonces, hemos ido cogiendo provincias y hemos puesto en estanterías por provincias. Esta es una muestra, ¿no? Si podéis ver aquí, por ejemplo, Lérida, Lleida, las pasadas, tal, pero hay miles y miles de todo. ¿Qué se nos ha ocurrido? Pues medir metros de estantería y ver cuánto hay en 20 o 30 centímetros. Si en 20 centímetros hay tantos fotogramas, en tanta estantería habrá tanto, ¿no? Una primera aproximación es lo que veis en esta tabla de Excel, en la que son los centímetros que hay por provincia, ¿de acuerdo? Centímetros por provincia, es una medida extraña de medir fotogramas, pero es la que se nos ha ocurrido. Si tuviéramos miles de horas, profundizaríamos más, por ahora no podemos. Entonces, si hacemos una aproximación, hay unos 72 metros de estantería, apretadito. Por lo tanto, una estimación dice que si hay unos 2.300 negativos o contactos por metro lineal, nos saldrían más o menos 150.000 fotogramas. ¿Vale? Quitemos un 20%. Bueno, pero estamos hablando de 100 y pico mil fotogramas. Bueno, eso es una tarea muy seria. Entonces, ¿qué queremos? Queremos, como pongo aquí, dar a conocer esto a las comunidades autónomas y a las provincias para ver si tienen interés en entrar en el proyecto para poder abordarlo. La Dirección General del Catastro no puede abordar la digitalización de alta resolución y la georreferenciación de todo esto, pero es muy probable que a las comunidades autónomas o a las provincias sí que les interesara y pudiéramos llegar a un acuerdo administrativo de alguna forma para poder abordar esto. No se puede perder este vuelo, tiene una gran riqueza. Que solo me quedan 5 minutos, muy más rápido. Tercera parte de la presentación, la cartografía histórica nuestra de catastro. Bueno, nuestra y vuestra, de todos. Encuesta y salida a Internet. Bien. Entonces, en la Dirección General del Catastro tenemos muchísimos productos cartográficos históricos. Están todos repartidos por las gerencias. En los 90 se hizo una gran cesión de parte de este material a los archivos históricos provinciales que no dependen de Catastro, que dependen del Ministerio de Cultura. O sea, en líneas generales, está repartido entre la Gerencia del Catastro y el Ministerio de Cultura, los archivos históricos provinciales, para ayudar a su gestión. Existe hasta ahora, desde hace 8 años, un inventario bastante detallado de qué es lo que tenemos. Ese inventario es un Access que se puede descargar y se han hecho miles y miles de descargas de él desde la sede electrónica del Catastro. Está a libre disposición. Pero ahora la Dirección General ha querido profundizar en este inventario, se ha vuelto a enviar a todas las gerencias para que hemos creado más campos para que nos den muchísima más riqueza de información y para tenerlo con muchísimo más detalle, para poder seguir el proyecto. Parte de esto está digitalizado y georreferenciado y una gran parte no está escaneado ni georreferenciado. Igual, es un patrimonio nacional de grandísima importancia. Este inventario se ha actualizado y mejorado y en breve será descargable. Aquí he puesto unos ejemplos, empezando por arriba, hojas kilométricas, avance catastral, catastro topográfico parcelario, que es la base de nuestro catastro rústico, una primera renovación de rústica, etcétera. O sea, inmensa cantidad de documentos. En este nuevo inventario se insiste en si el producto está en formato digital o no y dónde está ubicado, si está en la gerencia o en los archivos históricos. La gerencia ya han digitalizado por su cuenta aproximadamente un 30%, pero queda un 70% por digitalizar. El siguiente paso es terminar mediante contratos a empresas externas la digitalización y la georreferenciación de todos estos documentos. ¿Para qué? Para que se pueda poner de descarga libre en la sede electrónica del catastro.
Vamos a empezar por Boadilla del Monte, Madrid, que tiene una gran movilidad inmobiliaria y catastral, y vamos a hacer ese proyecto piloto de empezar por Boadilla del Monte, porque la riqueza de esta documentación es inmensa. Bien, entonces, en líneas generales, por ejemplo, he traído Cáceres y Badajoz. La gerencia de Cáceres tiene 7.100 documentos, cedidos a los archivos históricos 5.800, por tanto, en total 13.000 documentos, solo la gerencia de Cáceres. Y no tiene georreferenciado ninguno ni digitalizado ninguno. ¿De acuerdo? Por ejemplo, Badajoz tiene 36.000, de los cuales están escaneados 6.000, que es una sexta parte, y no digitalizados 30.000, y georreferenciados unos pocos. Eso es una muestra solo de Cáceres y Badajoz porque estábamos aquí. Una muestra del avance catastral y del catastro topográfico parcelario de aquí. Es decir, que yo creo que en breve la Dirección General del Catastro vamos a ser capaces de poner en libre disposición en Internet, por lo menos digitalizados, a lo mejor no georreferenciados, una gran cantidad de documentos históricos. Muchas gracias. Bueno, igual el turno de preguntas lo dejamos para el final, ¿vale? Como queráis. Y hacemos todos juntos, así, bueno. Perfecto, muy bien. Vale, pues muchas gracias, Luis. La siguiente ponencia la hace Alicia González y Cristina Calvo, del Instituto Geográfico Nacional. Redes de transporte del IGN, soporte para la implementación de procesos basados en segmentación lineal. ¿Estáis? Hola, buenas tardes. La presentación la vamos a hacer entre Cristina y yo y en la primera parte simplemente a título de introducción y para hacernos una composición del lugar, comentar que el proyecto de información geográfica de referencia de redes de transporte en el Instituto Geográfico Nacional se impulsa en 2014, motivado fundamentalmente por dos motivos. Uno de ellos era el intentar hacer una producción más eficiente de forma que se pudieran concentrar todos los esfuerzos de optimización de esta temática en una base de datos y que el resto de los productos que contuvieran esta temática lo consumieran de ahí. Y otro muy importante era la directiva INSPIRE, que, como sabéis, este tema está en el anexo 1, es información de referencia, y INSPIRE nos ponía el calendario de poner a disposición de estos datos en cuanto a conformidad de modelo de datos y de servicios antes de noviembre de 2017. Por la descripción, muchos quizás ya lo conocéis, pero se describe como una red lineal, tridimensional, continua, que tiene topología de red, que es el más poblado, el de mayor peso, que tiene la descripción de todas las tipologías de carreteras y sus puntos kilométricos, que en ámbito urbano llega al detalle de las calles y los portales. Y luego tiene otro tipo de información, quizá más secundaria, que puede ser los carriles bici, contempla también todos los caminos y sendas y finalmente itinerarios europeos y los de la red transeuropea del transporte. En cuanto a ferrocarril, contiene las líneas de ferrocarril y sus puntos kilométricos, así como las estaciones y playas de vías. En vías navegables y en aérea se reduce fundamentalmente a las infraestructuras, es decir, a los puertos, aeropuertos, helipuertos, y también contempla la red por cable, porque INSPIRE es un modo de transporte que también contiene, aunque evidentemente esta información que tenemos es quizá menor en cuanto a volumen de datos. Uno de los puntos principales del proyecto es que contempla las conexiones intermodales entre todos los modos de transporte. Esto en el IGN nuevo, no teníamos ningún producto que lo contuviera, pero era una exigencia de INSPIRE, así como el tema de tener las infraestructuras asociadas cada una al modo de transporte al que pertenece. En marzo de 2017 conseguimos generar la primera versión de esta base de datos. Esta primera versión se hace a partir de esta palabra, que es muy cortita, pero que tiene un esfuerzo muy importante, que es la integración de muchos datos ya existentes, muchos de ellos propios de productos del Instituto Geográfico, pero también fuentes de datos oficiales de los principales proveedores en esta temática. Muchos de ellos se encuentran en la AGE, pero hay otros que aparte de la AGE están en las comunidades autónomas, toda la información procedente de las agencias cartográficas autonómicas. En marzo de 2017, ya tenemos la primera versión y ahora nos enfrentamos al reto de mantener y evolucionar este producto. Se enfoca diciendo que esta actualización tiene que hacerse orientada a una mejora continua
y en este momento, para hacer este mantenimiento, seguimos siendo, por supuesto, usuarios de todos estos datos procedentes de todas estas administraciones públicas, incluso no solamente datos, hay coproducciones en algunos casos, pero al mismo tiempo el producto se convierte en una fuente de datos para otros productos, en el caso del higiene, y también para proveedores, de los proveedores originales, ¿no? En este momento, al ser fuente de datos de terceros, bueno, pues aparecen un montón de usuarios y cada uno tiene unos requisitos específicos. Entonces, bueno, entre esta presentación y la siguiente, pues nos vamos a centrar en dos concretos. El primer caso de uso es el propio Ministerio de Fomento, que es al que pertenece el Instituto Geográfico, y es en el marco del proyecto Hermes. Es un proyecto liderado por la Subdirección General de Planificación e Infraestructuras del Transporte y básicamente tiene por objeto transformarse o conseguir ser una plataforma multimodal, una plataforma del Grupo Fomento, donde recopilar la información de los distintos centros directivos para luego poder también reportarlos a la Comisión Europea por ciertas líneas que les demandan este tipo de información. Evidentemente, al ser transportes, pues es un proyecto que está muy alineado con RT, pero tiene unos requisitos específicos. Ellos necesitan una perspectiva más global de todo el país, con lo cual necesitan quizá menos resolución en la definición de la red, necesitan menos escala, necesitan una simplificación de la geometría y además también sus criterios de ramificación pues, son distintos a los que nosotros hemos implementado en RT, pues porque ellos tienen que vincular pues sus propias variables, su propia información. Entonces, en esta tesitura en la que somos compatibles pero no del todo, pues buscamos distintas soluciones y una que se nos ocurrió, que, sobre todo porque veíamos que era sostenible en el tiempo, era utilizar la referenciación lineal. Es decir, era utilizar una tecnología que, partiendo del detalle, del grado de detalle de RT, pudiéramos generar un soporte espacial simplificado en función de los requisitos de Hermes para que ellos luego después, posteriormente, pudieran asignar y tramificar, si ellos quieren, la información de la red conforme a sus variables. Bueno, esta es la tecnología que hemos implementado y que Cristina va a pasar a leer ayer. Bueno, pues Alicia estaba comentando que la solución que intentamos implementar fue mediante referenciación lineal, ¿vale? Para los que no hayáis oído hablar de esto, pues se trata de coger geometrías lineales vacías de atributos, ¿vale? Y sobre esas geometrías volcar tablas alfanuméricas que tengan todos los atributos o que tengan determinados elementos relativos a las vías, ¿vale? Para eso, ¿qué hace falta? Hace falta que esos atributos tengan un pk de inicio, un pk de fin o un pk de situación en caso de ser elementos puntuales, ¿vale? Y hace falta que las vías estén calibradas, es decir, que tú puedas ubicar cualquier pk en el punto que le corresponde de la vía. Y esa calibración se hace a partir de hitos kilométricos, ¿vale? ¿Qué ventajas tiene este tipo de representación espacial? Pues, sobre todo, que disocia la parte geométrica de la temática, de tal manera que a un mismo conjunto de datos geométricos se le pueden asociar distintos grupos de datos temáticos. Es decir, en este caso, Fomento cogería nuestras geometrías lineales y les asociaría las variables que a ellos les importan, de cara al mantenimiento de las carreteras, inversiones o lo que haga falta, ¿vale? Luego, en segundo lugar, también facilita el mantenimiento de los datos, ya que, dado que la geometría no está directamente asociada a los atributos temáticos, cada vez que cambia, por ejemplo, un tramo que pasa de estar en construcción a estar en obra, no hace falta que cambies ese tramo, simplemente se actualiza la tabla alfanumérica y luego eso se puede reflejar en las geometrías. Y luego también reduce la fragmentación de las geometrías, es decir, nuestros datos están muy compartimentados porque tienen alrededor de 15 atributos y cada vez que cambia un atributo cambia un tramo. Si quitas todos esos atributos y te quedas con las geometrías, pues tienes una mucha menor cantidad de tramos que es mucho más fácil de manejar, ¿vale? En cualquier aplicación. Entonces, ¿qué pasos se siguieron para pasar de nuestro conjunto de datos a un conjunto de datos que le valiese a Hermes para ubicar los suyos? Pues primero fue seleccionar de nuestras geometrías las que eran de interés para Hermes, ¿vale? Luego fue recopilar el conjunto de hitos kilométricos que nos iban a servir para calibrarlas. Luego, ejecutar la calibración en sí y, finalmente, volcar los datos alfanuméricos sobre esas geometrías, ¿vale? Entonces, el primero de todos fue la selección del conjunto de líneas
para generar unas vías continuas y sin bifurcaciones, ¿vale? Hemos dicho que lo que queremos es calibrar vías para ubicar cualquier punto a lo largo de ellas. Las bifurcaciones al final hacen que la calibración muchas veces no sepa por qué ramal medir las distancias, ¿vale? Entonces era fundamental eliminar bifurcaciones y generar geometrías continuas. En la imagen de arriba se ven los datos de RT y en la de abajo se ve la salida que hemos dado a Hermes, ¿vale? En una zona concreta. Esto implicó, cuando eran zonas de doble calzada, quedarse con una de ellas solamente, quitar los enlaces y ramales, excepto donde eran necesarios para garantizar la continuidad y, sobre todo, verificar que todos nuestros tramos estaban asignados al vial correcto. Evidentemente, si no tienes corrección semántica, es imposible garantizar una continuidad y un resultado correcto. Vale, bueno, no sé si se ve bien, al final la selección final contenía unos 120.000 tramos de nuestra base de datos, que después de quitar los atributos y unirlos, ¿vale? De tal manera que nada más había cortes de tramos cuando cambia el vial o cuando hay una intersección a nivel, pues se quedaron en unos 2.500 tramos de Hermes. El segundo paso, evidentemente, era recopilar los PKs, ¿vale? Los PKs se han recopilado siempre atendiendo a los que tenía el titular de la carretera en cuestión. Cuando el titular no podía facilitar PKs, se han cogido los de la DGT, ¿vale? Y luego se ha hecho una depuración sobre esos sitios. Evidentemente, tienen que ser coherentes con los viales a los que se supone que corresponden, en nomenclatura sobre todo, ¿vale? Tienen que ser únicos por vía. En el momento que tú tienes una vía con 2 kilómetros 28 en dos puntos distintos, el algoritmo de calibración ya no funciona, no sabe por dónde tirar, ¿vale? Y luego tienen que tener una exactitud posicional determinada, que concretamente para este caso hemos visto que estaba en torno a los 10-20 metros, ¿vale? Entonces, bueno, al final se han utilizado algo menos de 31.000 PKs para luego calibrar los tramos que habíamos visto previamente, ¿vale? El proceso de calibración ha sido iterativo. Es decir, la primera vez que intentamos calibrar las líneas, pues nos dieron bastantes errores, o bueno, igual no tantos. A ver, muchos porque es un conjunto de datos muy grande, igual en porcentaje no eran tantos, pero sí que es verdad que estos errores eran debidos a distintas causas. Pues o bien eran vías que no tenían ningún PK asociado, o menos de 2 PKs, que son los mínimos para calibrar. O bien eran zonas no actualizadas, o bien eran PKs que estaban asignados a una vía que no era. De tal manera, bueno, con estos errores que nos surgían, pues fuimos depurando los datos y volviendo a aplicar la calibración. Nuevamente veíamos los errores que salían y la volvíamos a aplicar, ¿vale? Entonces han sido ahora mismo como 5 iteraciones, cada vez más rápidas, desde luego, porque cada vez hay menos errores, y una vez que entendimos que teníamos el conjunto de líneas suficientemente bien calibradas como para llevar a ellas el conjunto de datos de fomento, pues ya hicimos el volcado de los datos alfanuméricos, ¿vale? de fomento. Estos son unos registros de ejemplo del catálogo que vienen las vías, la identificación, la clase, es decir, si es autopista, autovía, carril, multicarril, perdón, carretera convencional y bueno, eso. Y este viene a ser el resultado, ¿vale? Esto eran geometrías vacías que contenían el ID vial, que estaban calibradas, y entonces al volcar ese Excel de fomento sobre las geometrías ya nos da la ubicación de todas ellas. ¿Para qué nos ha servido esto? Pues evidentemente para depurar nuestros datos, ¿vale? Para ver dónde nos equivocábamos de titular, qué tramos teníamos asociados a fomento y en realidad no eran de fomento, qué tramos no eran de fomento y sí que los teníamos asociados a ellos. Y también la clase, ¿vale? Que son los 2 atributos que tenemos en el catálogo de fomento comunes con los nuestros, ¿vale? Entonces, después de este proceso, que llevamos haciendo pues aproximadamente entre algoritmos de depuración y pruebas y así, llevamos como un año, un poquito más de un año haciéndolo, y hemos llegado pues, a una serie de conclusiones, ¿no? Primero, las dificultades a la hora de producir un conjunto de datos de acuerdo al modelo de segmentación dinámica, es que implica, desde luego, un trabajo de depuración previa, porque si no tienes una calidad semántica es imposible que puedas tener un buen resultado, como decía antes. Luego, dentro de la red viaria solo es aplicable a carreteras, es decir, los portales, como muy bien sabe Catastro, normalmente es muy raro que vayan correlativos, ¿vale? Entonces no hay forma de hacer una cosa similar, tampoco es la misma casuística. Y luego tenemos una serie de fuentes de error no resueltas, ¿vale? Por ejemplo, me han quitado el... Bueno, por ejemplo, en las vías circulares, como puede ser la M40, el último PK
que imagínate ese 60, el siguiente a él vuelve a ser el 0, de tal manera que esas referencias circulares no es capaz de resolverlas el algoritmo de calibración, ¿vale? Eso tenemos pendiente de resolverlo. Luego hay, por ejemplo, en esta imagen se ve que este tramo va del PK0000 al 66 más 1800. El 66 más 1800 no es el 67800, sino que entre el PK66 y el 67 había más de 1000 metros, ¿vale? Eso lo interpreta el algoritmo como que es el 67800. Entonces, al final, esa referenciación es errónea. Entonces, este tipo de cosas, la verdad es que son residuales, pero ahí están y es verdad que tenemos que trabajar para ver cómo resolverlas, ¿vale? Y luego, las dificultades a la hora de consumir los datos es, pues primero, que puede que los datos no sean suficientes para los registros de todos los usuarios. Al final es una información bastante simplificada porque no recoge más que una calzada y no recoge ramales ni vías urbanas. Y luego la explotación de datos es mucho más compleja para el usuario medio, ¿vale? Tiene que, para poder volcar en una geometría vacía todos los atributos que tienen tablas alfanuméricas, tiene que tener herramientas y conocimientos, ¿vale? de este modelo de almacenamiento de información. Y bueno, y la conclusión fundamental es que los datos tienen que tener suficiente calidad posicional y temática para poder hacer esto. Y hoy por hoy lo estamos utilizando no para difundir los datos que tenemos, sino para llevar todos los datos de titulares que tenemos y que hasta ahora no los teníamos georreferenciados, para llevarlos a las vías y comprobar y mejorar nuestros datos. Futuras actuaciones, pues en base a lo que hemos visto, entendemos que tenemos que evolucionar el modelo de datos. ¿Vale? Porque hasta ahora los PKs eran enteros nada más. Y hay muchas vías que tienen menos de 2 kilómetros, entonces al final no tienes 2 PKs que te ayuden a calibrarla, ¿vale? Tienes que irte a PKs decimales. Y luego también el hecho de tener PKs decimales entre PKs enteros mejora mucho la calibración de la vía y hace que la ubicación de los eventos sea más exacta, ¿vale? También estamos barajando una ampliación de los valores del atributo, sobre todo en troncales, en enlaces y ramales, que hemos visto que son de utilidad para muchos organismos que gestionan carreteras. Y luego también queremos dar el atributo sentido en la tabla de tramos, ¿vale? Porque es necesario para definir lo que es calzada ascendente y calzada descendente, que sería el siguiente paso que... ¡Ay, no! Perdón. Como decía, dar sentido a los tramos, ¿vale? Que es necesario para aplicar la segmentación dinámica sobre calzada doble, ¿vale? Y no solo sobre calzada única como estábamos haciendo hasta ahora. Y luego, a partir de ahí, bueno, pues generar datos, conjuntos de datos multiescala. Es decir, esta generalización pues, nos permite dar respuesta a determinados productos que necesitan mucho menos detalle, que no quieren ni tener las 2 calzadas, ni tener los ramales, porque para la escala de visualización que ellos tienen no hacen más que empastarles y dar lugar a confusión. Y bueno, en último lugar, pues también queremos dar respuesta pues, a nuevos casos de uso que nos están surgiendo, hasta ahora siempre dentro del Ministerio de Fomento, de la Dirección General de Carreteras, pues, como es dar el soporte geoespacial al mapa de tráfico o dar el soporte para que puedan georreferenciarse los datos del inventario de la Dirección General de Conservación. Y bueno, esto era todo lo que os queríamos contar y muchas gracias por vuestro interés. Bueno, la siguiente ponencia va a ser compartida entre la Dirección General de Catastro y el Instituto Geográfico Nacional. Creo que empieza Alicia. Sí, yo hago una introducción pequeña y es Pablo. Y luego Pablo Gómez, de la Dirección General de Catastro, continúa, ¿vale? Bueno, yo aquí me limito solamente a hacer una pequeña introducción y todo el mérito es de Pablo. Simplemente, bueno, pues a título igual introductorio, decir que bueno, la colaboración entre el IGN y Catastro viene de largo, ¿no? Pero concretamente en el ámbito del callejero, de transportes, pues se puso de relevancia a partir de 2006 en el convenio de colaboración en el marco del proyecto Cartociudad. En este proyecto, bueno, pues Catastro era uno de los, o ha sido y sigue siendo uno de los principales proveedores de datos en el ámbito de urbano.
pues porque consumimos sus portales, sus ejes, etcétera, ¿no? Toda la parte urbana, y desde esa perspectiva nosotros en este caso hemos sido usuarios. En 2014, como decía, cuando empieza a crearse redes de transporte, pues igual, IGN tiene el rol de usuario de estos datos, que nos facilita que cuando los integramos, pues los consumen en otros productos, como es el caso de Cartociudad. Y bueno, pues a partir de 2019, como decía en la ponencia anterior, el hecho de tener ya esta fuente de datos que es RT, que también se va depurando, se va actualizando, se va completando, pues hace que resulte de interés para otros, incluso para proveedores originales, ¿no? de los datos, como es el caso de Catastro, de forma que se produce, bueno, pues una reciprocidad, ¿no? en la usabilidad de estos datos, y la generación de la parte de redes de carreteras de ferrocarril en cuanto a su componente fundamental de titular, pues está siendo utilizada por Catastro en el proyecto que os va a contar Pablo. Muchas gracias, Alicia. Bueno, voy a intentar ser lo más breve posible y ameno. Voy a hacer una pequeña introducción del marco legislativo actual en temas de dominio público, también porque va un poco ligado a la necesidad que nos surgió para establecer el proyecto de diagnóstico del dominio público. Bueno, como sabéis, el catastro es un registro administrativo que describe todos los bienes inmuebles, tanto de naturaleza urbana, de rústica, como los de características especiales, los que son conocidos como los BICE. Tiene competencia en todo el territorio nacional, excepto en el territorio del País Vasco y Navarra, por su régimen especial de aforamiento. Y bueno, hago aquí una pequeña mención al artículo 36 del deber de colaboración de las administraciones públicas, tanto fedatarios, entidades públicas, como cualquier entidad que ejerza algún tipo de función pública, de suministrar al catastro información relevante para su mantenimiento y formación, ¿no? Esto viene un poco ligado con el texto redifundido de la Ley del Catastro, que os pongo a continuación, que define que las administraciones públicas actuantes deben suministrar al catastro los procedimientos de deslinde administrativo y expropiación forzosa. Aquí tengo que lanzar una lanza a favor de la mayoría de administraciones, porque es verdad que mantienen una estrecha colaboración con Catastro y realmente se produce muy buena colaboración con ellos. Y bueno, solamente hacer un pequeño apéndice a la Ley 13/2015, porque ya mis compañeros lo explicarán con más profundidad en el taller de mañana, que bueno, que es la que establece el nuevo sistema de coordinación entre el catastro y el registro, y nos viene a decir que la representación gráfica de las fincas registrales ahora será la cartografía catastral, ¿vale? Que estará a disposición de los registros de la propiedad. Y ya por último, hablar de la Ley 33/2003 del patrimonio de las administraciones públicas. Bueno, esta ley es muy interesante, tiene muchos artículos relacionados con el dominio público, pero aquí hago una pequeña mención al artículo 36 de la obligatoriedad de las administraciones públicas de inscribir los bienes de dominio público demaniales y también sus privados o patrimoniales. Claro, ahora nos surge la siguiente pregunta: ¿por qué catastramos el dominio público? Bueno, la principal cuestión de esto es porque tenemos un imperativo legal, como hemos comentado. Pero bueno, también está la obligación de proteger y defender el dominio público. Por otra parte, el catastro, al igual y sobre todo la cartografía catastral, es multipropósito. No solo tiene, bueno, se ha visto en diferentes presentaciones que no solo tiene una actividad tributaria, sino que se utiliza por diferentes colaboradores, como puede ser, por ejemplo, Protección Civil, los bomberos, bueno, el propio Instituto Geográfico Nacional. La continuidad del territorio. Si se quiere establecer una cartografía que sea continua en todo el territorio, es necesario tener el dominio público. Me gusta decir que el dominio público es como el esqueleto que vertebra, ¿no?, todo el territorio del parcelario catastral. Sin ese esqueleto, pues no habría esa continuidad, ¿no? Y claro, como administración pública que somos, también mencionar que trabajamos por y para los ciudadanos, entonces que la identificación e incorporación del dominio público en catastro es fundamental para facilitar que los ciudadanos y titulares catastrales conozcan adecuadamente su alcance y potencial afección a sus derechos en sus bienes inmuebles.
Claro, ¿qué situación entonces tenemos actualmente en el dominio público en catastro? Pues como ha comentado mi compañero Luis, antes que ha mencionado un poco el origen de la cartografía rústica de catastro, pues es una cartografía pues, que es heterogénea, no es homogénea en todo el territorio. Tiene diferentes metodologías y fecha de producción, sufre también una actualización continua por parte de muchísimos colaboradores. No se entiende el catastro sin los colaboradores que ayudan a formarlo. Tiene una gran complejidad también. Y claro, por otra parte también están los deslinde. No en todo el dominio público se tiene disponible deslinde. Por ejemplo, en el tema de los cauces de los ríos, de la red hidrográfica, pues está deslindado muy poco. También requiere mucha dificultad. Las vías pecuarias también. Existen administraciones públicas pues, que no tienen inventario de sus bienes, por ejemplo. Y bueno, aquí, aunque como he comentado antes, no es lo general, es cierto que en algunos casos pues, existe una falta de la realización efectiva de las comunicaciones de deslinde entre la administración pública y el catastro. Pues todo esto, ¿qué genera? Pues genera que pueda haber discrepancias en el dominio público en catastro. Pues entonces, desde Servicios Centrales, a la hora de abordar este proyecto, de tener el catastro correctamente reflejado, nos surge la necesidad de realizar primero un diagnóstico para ver cómo está reflejado el catastro, el dominio público en catastro. Y a partir de ahí ya actualizarlo y depurarlo. Entonces surge todo esto se ve reflejado en la encomienda que se llevó a cabo en el año 2017 y 2018 y se completó con el actual encargo que termina ahora en noviembre, que empezó en 2018 y termina ahora. ¿Cuál es el objetivo de este encargo? Pues el objetivo de este encargo es el diagnóstico, como he comentado antes, para facilitar la posterior actualización, depuración y concordancia de las bases de datos gráficas del catastro con el dominio público. ¿Qué se va a diagnosticar? Pues por un lado, el dominio público marítimo terrestre, que aquí sí tenemos por parte de Miteco y Miteco y el Ministerio de Agricultura y Pesca, los deslindes de la mayor parte de costa del territorio nacional. Queremos diagnosticar también las autopistas, las autovías y carreteras de titularidad de la Administración General del Estado, pero también de otras administraciones, como son de las comunidades autónomas. Y también las vías de ferrocarril. El ámbito geográfico pues, va a ser todo el territorio nacional, excepto País Vasco y Navarra, por lo que he comentado antes, y Canarias, porque en Canarias vamos a establecer, seguramente tenemos un plan de trabajo de otras actuaciones con ello. ¿Qué tipo de información de partida vamos a tener? Pues un primer bloque que va a ser, como no, la información catastral, con todo el parcelario y su información alfanumérica asociada, la ortofoto del PENOA de máxima actualidad, que es lo que nos ofrece como una visión más actual de todo el territorio. Y después, como fuente principal también de partida para establecer el diagnóstico, la información geográfica de referencia de las redes de transporte que promueve el Instituto Geográfico Nacional. Es muy útil porque nos ofrece trazado de la mayor parte de los viales, información alfanumérica asociada que es también relevante, como es, por ejemplo, su titular, la denominación de la vía, y tiene cobertura nacional. Y bueno, en el caso como he comentado antes, del dominio público marítimo terrestre lo tenemos más fácil por el fantástico trabajo que ha hecho el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Ministerio para la Transición Ecológica, y en este caso sí tenemos los deslindes del dominio público marítimo terrestre. Este mapa de situación lo hice a principios de octubre. Hoy hemos recibido un par de provincias más, pero podéis ver que lo que está en verde sería lo que tenemos diagnosticado de manera completa, tanto las titularidades de la Administración General del Estado como de las comunidades autónomas. En azul, de manera parcial, que sería solamente la titularidad de la AGE, que se está completando ahora. Y bueno, en Sevilla, Madrid y Pontevedra pues todavía no se ha diagnosticado, pero preveemos que para final de noviembre esté terminado. Toda la planificación de trabajo de esta encomienda se ha hecho en coordinación con
la red de transporte del IGN de su plan de actualización, para que se diagnostique con la información más actualizada posible. ¿Qué trabajo se va a realizar en este encargo? Por una parte, como he comentado, diagnosticar el dominio público en rústica. Se va a disponer de la información de RT a nivel nacional y se van a cruzar con las parcelas de dominio público de catastro, para obtener lo que serían las discrepancias que existen tanto en RT como en catastro. Y por otra parte, se va a hacer también una revisión visual, utilizando la información del PNOA. Bueno, se va a establecer un pequeño diagnóstico del dominio público en urbana. En catastro no tenemos por ahora diagnosticado la mayor parte del dominio público en urbana. Es un proyecto que se está trabajando actualmente, pero aquí se va a hacer un pequeño diagnóstico que ahora lo veréis con ciertos ejemplos. Y como he comentado, el del dominio público marítimo terrestre también. Y a su vez, por último, como información alfanumérica, nos van a dar una base de datos de las referencias catastrales afectadas. Pues aquí os pongo diferentes ejemplos de los resultados que hemos tenido. Con los archivos SHAPE de las geometrías discrepantes podemos geolocalizar las discrepancias en dominio público de la cartografía catastral. Aquí os pongo un ejemplo de, utilizando RT, se ha detectado un vial pues, que aparentemente está omitido en la base de datos de catastro. Lo vemos con la ortofotografía, se comprueba que realmente existe el vial y, como podéis ver, pues está en funcionamiento. Otro segundo caso serían también los trazados que modifican a uno existente. Esto después en una gráfica vais a ver que suele ser uno de los casos más generales. El dominio público existe en la base de datos de catastro, pero se ha hecho a lo mejor una obra de modificación de la vía, de mejora del trazado, y no se ha reflejado en la cartografía catastral. Porque como no se ha hecho el correspondiente, a lo mejor no se ha hecho el correspondiente del linde y no se ha comunicado por parte de la administración pública competente. Y utilizando la información de RT, que sería el trazado que veis de color azul, pues nos marca ese nuevo trazado de la vía. Claro, existen errores que no son puramente gráficos, que también son alfanuméricos. El dominio público en catastro está clasificado de una manera especial. Suelen ser parcelas 9.000 y pico de tipo X. Y bueno, en este caso pues también se detecta que el dominio público existe, está bien gráficamente, pero alfanuméricamente la parcela está mal clasificada. Es una parcela de rústica cuando debería de ser una parcela de dominio público. Pues tenemos también este tipo de casos. Después, un caso que se suele ver también bastante sería anchos de carretera más reflejados. El vial existe, como hemos comentado antes, del nuevo trazado, pero al compararlo con la ortofotografía, o es más ancho o es más estrecho. Entonces, ellos nos van a marcar esas discrepancias con la comparación con el PNOA de mejoras de ese vial para establecer el ancho correspondiente con la realidad física. Bueno, este es el pequeño ejemplo que os he dicho antes de las discrepancias que se van a detectar en urbana. Existen núcleos que entra un vial con cierta gracia RT, sabemos su denominación y su titular, y sale de ese núcleo con la misma denominación y con el mismo titular. Pues le hemos pedido a la empresa que con el proyecto futuro de establecimiento del dominio público en urbana, que nos marquen también la línea de salida de ese vial por lo que sería el suelo urbano. Y bueno, en el caso del dominio público marítimo terrestre aprobado, pues aquí veis un ejemplo. Voy rápidamente. Bueno, esto es un caso muy especial. Esto sería dominio público que está incluso fuera de la cartografía catastral, pero es un caso muy... Y claro, también nos marcan trazados en construcción. ¿Para qué queremos esto? Pues para saber la necesidad de que se está estableciendo una obra de mejora de un trazado que seguramente, vamos, estoy seguro porque en la mayoría de infraestructuras nuevas la administración competente suele pasar el del linde, pero ya tenemos como la primera notificación de que ahí va a haber una nueva infraestructura.
Bueno, y después la relación de parcelas afectadas por los posibles cambios, las geometrías que hemos comentado antes, pero también le hemos pedido una base de datos de las parcelas de dominio público que sí coinciden con RT. ¿Por qué queremos esto? Pues por este ejemplo de aquí que os comento. Existen carreteras en catastro que están denominadas de una manera, cambia de municipio y cambia esa denominación. Aquí vemos la red de transporte la clasifica como la Nacional 501 y en un municipio en catastro está denominada carretera Villacastín y en el otro carretera Ávila-Salamanca. Pues claro, tendría que tener pues su titular oficial y su nombre oficial. Y bueno, rápidamente para que veáis lo que he comentado antes, la mayoría de actuaciones son modificaciones puntuales de ancho y de nuevos trazados que modifican uno existente. Omisiones realmente hay un porcentaje muy bajo y trazado bien reflejado gráficamente con error de clasificación también muy poco. Esto quiere decir, se concluye que la mayor parte del dominio público en catastro correspondiente a carretera sí está está reflejado en la cartografía catastral. Bueno, esto lo voy a pasar muy rápidamente, una prueba piloto que hemos hecho en Murcia con los resultados obtenidos. Por un lado, establecemos un plan de trabajo con los resultados que hemos obtenido de esta encomienda. Se ha hecho, aquí tengo que hacer una mención a los compañeros de Murcia, de la gerencia, porque han hecho una labor impresionante de coordinación con el Ministerio de Fomento y la región de Murcia para catalogar a partir de esa discrepancia y utilizar todos los del INDE disponibles para que al final se refleje en catastro con el del INDE correspondiente. Para que os hagáis una idea, el trabajo está a punto de finalizar y han sido cerca de 48.000 expedientes. Bueno, aquí un par de imágenes de este trabajo de Murcia. Se obtuvo la línea de expropiación y como está reflejado actualmente. Aquí lo mismo, también en la orto se detecta que se ha hecho una obra de mejora del vial, de accesibilidad, y como está reflejado actualmente en el parcelario catastral que se ha corregido. Y bueno, como conclusiones, debido a la importancia que posee la correcta definición de los bienes del dominio público, pues la Dirección General del Catastro establece como prioritario que se haga esa labor del diagnóstico para posteriormente actualizar la base de datos del catastro. Referente a RT, pues se ha comprobado con este trabajo que es una fuente útil y fiable para diagnosticar este caso de discrepancias en la cartografía catastral. Por otra parte, el IGN también precisa de información catastral, que es una labor iterativa. Y claro, este presente proyecto, como otros anteriores y que estamos actualmente llevando a cabo, como son en construcciones, son un ejemplo de colaboración iterativa entre ambos organismos, lo cual permite pues, coordinar la programación de inversiones, reducir gastos y compartir la información. Muchas gracias por su atención. Bueno, gracias, Pablo. Pues pasamos al turno de preguntas. Por ahí hay un micrófono. Mira, allí. Hola. RT. ¿Habéis planteado la posibilidad de, en el futuro, incluir los sentidos de circulación a los tramos de la RT? La primera cuestión es, ¿os referir al total, urbano e interurbano? Y, en segundo lugar, ¿cómo? A ver, en cuanto a los sentidos, es identificar cuando existen en los viales de doble calzada, en las carreteras de doble calzada, asignar a identificar qué tramos tienen el sentido ascendente y el sentido descendente, ¿vale? Según la localización de los puntos kilométricos. No nos estamos refiriendo a sentidos de giros, cambios de sentido, ese tipo de información, ¿vale? Eso es en carreteras. Eso es una eterna petición que siempre nos suelen hacer, pero sinceramente a día de hoy podría llegar a darse en carreteras, en urbano ya es mucho más difícil, pero lo que a mí me parece un reto que quizá no somos todavía capaces de abordar es cómo se mantiene ese tipo de información. Es decir, la navegabilidad en la red nos la solicitan incluso internamente desde CENIC, es un tema recurrente,
pero esa es la realidad. Es decir, a día de hoy tener ese tipo de información, una base de datos de carácter nacional con detalle de urbana e interurbana, no es viable. Sí, una puntualización. Cuando me he referido a dotar de sentido ascendente o descendente al tramo, me refería a hacerlo como atributo, ¿vale? Luego sí que es verdad que hemos hecho pruebas de orientación de los tramos de acuerdo al sentido, ¿vale? Es decir, una vez que identificamos un tramo y le damos el atributo si es ascendente o descendente, cogemos los dos extremos del tramo y buscamos el pK más próximo a cada uno, ¿vale? Entonces, si es ascendente y el nodo inicial está más cerca, o sea, el pK más cercano al nodo inicial es menor que el pK más cercano al nodo final, significa que está bien orientado, ¿vale? Y si no, pues habría que darle la vuelta a la orientación. O sea, que hemos ido haciendo pruebas, ¿vale? También por eso que comentaba Alicia, porque nos lo han planteado muchas veces. Entonces, para tramos troncales, en carreteras, a día de hoy, bueno, podría ser. Luego ya, para tramos que no sean troncales, rotondas podría ser, porque al final las rotondas tienen todas el mismo sentido. Enlaces, ya más difícil, o sea, bastante más difícil. Y vías de servicio, hoy por hoy, lo veo muy difícil, porque tienen mucha casuística. Y luego en urbano, ahora mismo nos haría falta mucha más información y muy fiable, ¿vale? Porque los sentidos no son tan sencillos de dar como en carreteras. ¿Más preguntas? Bueno, yo igual, puestos aquí a alusiones y así, me ha parecido ver que en País Vasco y Navarra también tenéis vuelos, ¿no? Los gráficos que he visto hay de... Sí, sí, también, sí. Creo que sí, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya tienen... No hay mucho, pero hay. No, pero bueno, me refiero a vuestros... Vuelo inédito, sí. En ortofotos catastrales, no. Del vuelo inédito que hemos dado en llamar inédito, sí hemos encontrado cosas, sí. Claro, porque es que en ese momento no estaba formada la Dirección General de Catastro y sí se abordaban las provincias del País Vasco. Sí, está, es una noticia fantástica. Eso es importante. Bueno, pues si no tenéis más preguntas... Sí, bueno, una cosa antes de terminar. En la sala de control, aquí a vuestra izquierda. Estamos transmitiendo en directo todo el congreso y alguien nos ha hecho una pregunta desde YouTube, entonces os la voy a formular. Nos pregunta que si se va a publicar el archivo fotográfico del callejero del catastro. Se refiere a las fotos de edificios de ciudades tomadas desde las calles, no por satélite o vuelos, en los años 70 y 80. Preguntan. Pues yo creo que quien más sabe de esto puede ser José Miguel, ¿no? ¿Sabes algo sobre ese tema? Lo digo porque ¿Me podías configurar esto, tío? bien de verdad que en la sede electrónica están las fotos de fachada de los edificios. El problema es que a lo mejor quieren de una fecha determinada. Ese puede ser el problema, la fecha. Pero la inmensa mayoría de los inmuebles urbanos tienen foto de fachada disponible en abierto en la sede de catastro, la sede electrónica. Eso es lo que podemos contestar. Es que si a lo mejor dice que lo quieren en un determinado periodo de tiempo, no lo sé, pero en general están ahí. Lo que comenta es eso, dice en los años 70 y 80, y luego pone, la referencia es de un libro que se titula Vaciado industrial y nuevo paisaje urbano en Madrid, antiguas fábricas y renovación de la ciudad, que incluye fotos de los edificios de esa época. El libro dice que las fotos proceden del archivo fotográfico del catastro, y eso es todo lo que nos pone. Tendría que dirigirse a la Gerencia de Catastro de Madrid y ver si, como documento histórico, tuvieran ellos algo en la Gerencia de Catastro de Madrid. Pero, claro, es una cosa peculiar de esa gerencia y seguro que no hay muchos casos. Es una época antigua, ya, histórica casi.
Vale, pues él lo habrá escuchado y habrá tomado nota. Gracias. A vosotros. Bueno, pues como no hay más preguntas, pues nada, que paséis una feliz tarde y hasta mañana. Gracias. SDI Locals, bringing digital information closer to citizens.